Ajá. Ok, entonces, ¿cómo vemos eso? Entonces, a ver, consideremos una transformación de Möbius, o sea, una, sí, pues una transformación en el grupo de transformaciones de Möbius. Uy, me quedó feo. M en M2, es decir, pues M de Z, pues es igual a ¿qué? A Z más B entre C, Z más D, ¿no? Ujú. Ay, pero nada más, no me quiero hacer bolas aquí con la expresión, por eso la estoy copiando. Ajá. Entonces, bueno, notemos una cosa. Notemos que ujú, M de Z, o sea, esta transformación de Möbius que es de la forma AZ más B entre CZ más D, yo la puedo reescribir de todas estas formas. Entonces, a ver, aquí tengo A entre C es lo multiplicado por CZ más D menos AD entre C más B. Todo esto entre CZ más D. Ok, entonces, a ver, lo primero que quiero, bueno, primero quiero que nos convenzamos de esta igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo único que estoy haciendo es que estoy reescribiendo AZ más B como esta expresión de aquí arriba, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí a la hora de hacer este producto, pues me queda A, C, Z entre C, ¿no? Entonces las C se cancelan y te quedaría nada más AZ, ¿no? Que es lo que está aquí. Bueno, luego te queda AC, bueno, AD por, perdón, ¿cómo es? AD entre C, ¿no? Entonces ese factor que quedaría de multiplicar AC por D se cancela con este, ¿no? Y entonces sí, nada más te quedaría AZ más B, ¿no? Entonces nada más, este de aquí arriba lo estoy reescribiendo de esta forma pues, un poco más truculenta. Pero al final de cuentas es la misma transformación. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ok, y eso es lo mismo que perdón, A entre C, me estoy equivocando, A entre C más B menos AD entre C, todo esto entre CZ más D. Ok, entonces aquí lo que hay que hacer para verificar ahora esta otra igualdad de aquí es a ver, espera, ¿sí está bien eso? Sí, sí. Ajá, ahora lo que hay que hacer para verificar esta igualdad de aquí, pues es hacer esta suma, ¿no? Esta suma esa suma de fracciones. Digo, pues pues ¿qué tendrías que hacer, no? O sea, te quedaría, vamos a hacerlo así nada más o sea, digo, me interesa esta expresión de aquí para descomponer a la transformación en cuatro transformaciones simples, es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, esta cadena de igualdades em, la estoy haciendo para hacer evidente que la transformación M
la voy a poder descomponer en una composición de 4 transformaciones más sencillas y voy a probar que cada una de esas transformaciones, o voy a argumentar que cada una de esas transformaciones, pues, manda círculos generalizados en círculos generalizados. Y eso, y bueno, o sea, para eso estoy haciendo esta descomposición, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien no le queda claro esto, es porque, digamos, estas dos cosas son iguales, pues ahora vamos a tratar de desarrollar esta suma, ¿no? Entonces, abajo, ¿qué me queda? Pues abajo me queda C multiplicado por CZ más D. Y, ajá, aquí arriba me quedaría A por CZ más D, ujú, más C multiplicado por B menos AD entre C. C por CZ más D. A ver, alguien quiere entrar. Ajá. Ok, ok. Entonces, ujú, A por CZ más D, ajá, C, ajá. Ok, y luego, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo me puedo convencer que digamos esto es igual a eso que está aquí? Bueno, o sea, a ver, si se fijan, si yo divido entre C arriba y abajo, pues entonces sí me queda lo de aquí, ¿no? Esto que está aquí, o sea, si yo aquí divido entre C aquí abajo, pues entonces esta C se va y me queda nada más Z más D, ¿no? Luego aquí me queda A entre C, que pues es lo que está aquí, y aquí esta C se cancela y me queda pues esto que está aquí, pero al revés, ¿no? ¿Sí? O sea, lo único que tengo que hacer para, digamos, ver que esta y esta son iguales es dividir entre C arriba y abajo. Sí. Sí. Bueno, ok, va. Muy bien. Entonces, usando la última igualdad, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Más bien, podemos descomponer a M como en la composición, podemos descomponer a M en 4 transformaciones, en 4 transformaciones que, bueno, pues vamos a enumerar aquí, ¿no? Entonces, la primera, ¿quién sería la primera? Bueno, la primera es la transformación que a cada Z la manda a CZ más D, ¿no? La segunda es la transformación que a cada Z la manda a 1 entre Z. La siguiente es
es la que a cada Z lo manda a B menos AD entre C multiplicado por Z. Y la cuarta es la que a cada Z la manda a Z más A entre C, me parece. Ujú. Ok. Entonces, a ver, primero vamos a convencernos de que, pues, en efecto, si yo aplico consecutivamente estas cuatro transformaciones, o sea, primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, obtengo esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, yo empiezo con el complejo Z y aplico la transformación uno, ¿no? Entonces, según lo que dice aquí, lo que tengo que hacer es a Z multiplicarlo por C y sumarle D, ¿no? Entonces, tengo C, Z más D. Perfecto. Luego voy a aplicar la transformación 2. La transformación 2 lo que dice es que hay que, pues básicamente sacar el recíproco de lo que tú le metes a la transformación, ¿no? Entonces, esto lo manda a 1 entre Z más D, ¿no? Luego lo que dice la transformación 3 es lo que tengas, multiplícalo por este número de aquí, ¿no? Por B menos AD entre C. Entonces, la transformación 3 te manda eso a B menos AD entre C, bueno, entre CZ más D. Y finalmente, la transformación número 4 lo que te dice es, al número que tengas, súmale A entre C, ¿no? Entonces esto, después de aplicar las cuatro transformaciones, entre C, Z más D, más A entre C, pues entonces sí, ¿no? O sea, sí, digamos, aplicar consecutivamente estas cuatro transformaciones es lo mismo que la transformación M que yo tomé al principio, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ok. ¿Alguna duda? ¿Comentario hasta aquí? todo bien, profe, gracias. Va. Entonces, a ver, la cuestión aquí es que, pues yo estoy diciendo que M se puede descomponer en la composición de esas cuatro transformaciones. Si yo los convenzo de que estas cuatro transformaciones mandan círculos generalizados en círculos generalizados, pues yo creo que ya con eso, eh, si yo, o sea, si yo los convenzo de que cada una de esas cuatro mandan círculos generalizados en círculos generalizados, pues entonces toda la composición de las cuatro también va a tener la misma propiedad, ¿no? Ok, entonces, ujú. Entonces, bueno, digamos que hecho esta observación, podemos enunciar el siguiente teorema y ahorita, digamos, hago la argumentación que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, cualquier transformación de medios, cualquier M, es conforme. ¿Eso qué quiere decir? Que preserva ángulos y orientación. O sea, acuérdense que lo que había comentado de la inversión circular es que era anticonforme, ¿no? Que preservaba la magnitud de los ángulos, pero invertía orientación.
Las transformaciones de Möbius la van a preservar, la orientación y la magnitud de los ángulos. Eso quiere decir que es conforme. Es conforme y... nada más déjenme ver cómo lo tengo escrito aquí. Y manda círculos generalizados en círculos generalizados. Ok. Entonces, pues demostración. Entonces, M la podemos ver como composición de, pues, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, a ver, M la podemos ver como composición de 1, 2, 3 y 4, donde 1, 2, 3 y 4 pues son estas 4 transformaciones de acá, ¿no? Entonces, a ver, de estas 4 transformaciones de aquí, yo creo que es, bueno, salvo la transformación 2, salvo esta que a Z lo manda 1 entre Z, esta, pues no sabemos tanto de qué hace, ¿no? Bueno, sí, sí sabemos, pero hay que articular un poco más. Pero 1, la transformación 1, la transformación 3 y la transformación 4, pues no son muy complicadas. Por ejemplo, la transformación 4 es una traslación, ¿no? Pues es simplemente a cada complejo le sumas otro complejo. O sea, la traslación de la transformación 4 es una isometría. Y pues eso querría decir que es una isometría orientable además, ¿no? Pues eso quiere decir que va a preservar los ángulos y va a preservar orientación también. Y, y bueno, pues va a mandar rectas en rectas y circunferencias en circunferencias. Entonces, a ver, vamos a poner esto, ¿no? Em, ajá. 4 es una isometría orientable. Orientable. Y pues por lo tanto es conforme. Es conforme y manda pues círculos generalizados en círculos generalizados. Ok, entonces esa fue como la más sencilla, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí en realidad lo único que hace es que está mandando a cada Z en un múltiplo de Z, ¿no? Lo único que está haciendo es que a cada Z lo está multiplicando por un complejo específico. Y según las primeras clases que vimos, multiplicar dos complejos es multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos. Entonces, lo que le está haciendo al plano esta transformación es, es primero multiplicar los módulos de este por el complejo que tú le metas. Pues el complejo que tú vas a obtener, digamos, de este producto, va a ser un complejo que su módulo va a ser el producto del módulo de Z con el módulo de este de aquí que va a ser constante, ¿no? Entonces, lo único que va a hacer es que a Z lo va a multiplicar por el módulo de B menos A de entre C, ¿no? Entonces, pues el módulo de Z se va a expandir o se va a hacer más pequeño, ¿no? Dependiendo de cómo sea el módulo de este complejo. Y, o sea, va a ser una expansión, digamos, o sea, una expansión de tamaño y una
y compuesto con una rotación, ¿no? Pues porque si multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos, pues entonces lo que está pasando aquí es que estás, digamos, expandiendo un poco el plano y rotándolo tantito, ¿no? Dependiendo de cómo es el argumento de este de aquí, de ese complejo. Y ambas operaciones, tanto si tú expandes nada más, bueno, la rotación es obvio que pues, es una isometría orientable, entonces pues va a preservar ángulos, orientación y este, ajá, va a preservar ángulos, orientación y va a mandar círculos generalizados en círculos generalizados, ¿no? Y la homotesia, lo que es el producto, digamos, de los, ¿cómo se llama eso? El producto de los módulos, eso es una transformación que se va a llamar una homotesia y me parece que es uno de los ejercicios de la siguiente tarea que todavía no les dejo, ver que las homotesias son composiciones de dos inversiones circulares y pues por lo tanto van a mandar círculos generalizados en círculos generalizados y pues van a ser orientables, ¿no? Van a ser conformes y van a preservar ángulos también. Entonces, a ver, vamos a escribir todo eso que dije. ¿Qué transformaciones es? Tres, ¿no? Tres. Ajá. Entonces, tres es composición de una rotación con una homotesia. Las rotaciones pues, son isometrías orientables, entonces pues son conformes y mandan círculos generalizados en círculos generalizados. O sea, ajá, son conformes, vamos a decirlo así. Bueno, son isometrías orientables, ¿no? Por eso son conformes, porque preservan la orientación y pues como preservan las distancias, también preservan los ángulos. Y mandan CG en CG. Ujú. Y la homotesia, ujú, y una homotesia es composición, esto pues es algo que ustedes van a hacer de tarea, de dos inversiones circulares, es composición de dos inversiones circulares. Eso va a ser un ejercicio. Y bueno, pues las inversiones son anticonformes. Eso quiere decir que preservan la magnitud de los ángulos, pero invierten la orientación. Si tú inviertes dos veces la orientación, pues te queda una transformación que preserva orientación. Entonces, pues por lo tanto es conforme, por lo tanto son conformes. Sí, pues por lo tanto es conforme y manda círculos generalizados en círculos generalizados. Ok. Y entonces, pues por lo tanto, la transformación es la 3, ¿verdad? 3 pues es conforme y manda círculos generalizados en círculos generalizados, ¿no? 3 es conforme. Ok.
Ujú. Entonces, bueno, pues tengo que 4 es conforme y manda círculos generalizados en círculos generalizados 3 también. Y si se fijan, uno es una combinación de estos dos casos, ¿no? Es una traslación compuesto con un producto, con un complejo, ¿no? O sea, uno es composición de 3 y 4, ¿no? O bueno, no es composición de estas dos, pero es composición de dos transformaciones que son del mismo tipo, ¿no? Que son una traslación y una homotesis. Entonces, uno, bueno, no una homotesis, sino este, cuando tú multiplicas un complejo por una constante compleja, a esa operación se le llama, en el plano se le llama amplitwist, porque pues estás ampliando, porque estás multiplicando por el módulo del complejo constante, y twist, porque como estás sumando argumentos, pues estás rotando, ¿no? Entonces, amplitwist en el sentido de que estás expandiendo y rotando. Entonces, 3, o sea, la transformación que acabamos de describir es un amplitwist, y pues la transformación uno sería la composición de un amplitwist con una traslación, ¿no? Entonces, la transformación uno también sería conforme y mandaría círculos generalizados en círculos generalizados. Entonces, uno es composición de un amplitwist, un amplitwist. Luego no conozco ninguna traducción de ese término, pero bueno, amplitwist es simplemente multiplicar por un complejo fijo, ¿no? Se le llama así, pues porque estás ampliando y rotando al mismo tiempo, ¿no? Por la propiedad esta de multiplicar complejos con una traslación. Por lo tanto, es conforme y manda CG en CG. Ok, bueno, entonces estas digamos que son las transformaciones que son pues más o menos fáciles, estas tres de argumentar que hacen lo que, lo que quiero que haga una transformación de medios, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna pregunta de estas tres cosas, o sea, de estas tres cosas que acabamos de decir, porque lo que ahorita seguiría sería analizar esta de aquí. ¿Sí? ¿Siguen aquí conmigo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, ok, bueno, entonces lo que seguiría sería ver qué onda con la transformación 2, ¿no? Esta de aquí es la que todavía no, bueno, a lo mejor para ustedes es obvio, yo ya lo expliqué esto algunas veces, entonces pues para mí no es tan complicado, ¿no? Pero entonces, ¿quién me dice que, o sea, bueno, ¿alguien sabe qué hace esta transformación? La transformación que manda Z1 entre Z, que geométricamente, ¿qué hace? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, a ver, para la transformación 2. Entonces, a ver, lo curioso de la transformación 2 es que es composición de dos inversiones circulares. Esta de aquí. Entonces, eso es lo que quiero que notemos, ¿no? Dos, ajá, a ver, dos tenemos que es composición de quién.
es composición de la transformación que invierte de la inversión circular sobre el círculo unitario. Que digamos, este va a ser el único momento donde voy a utilizar la regla de transformación que demostramos para la inversión circular. O sea, esa cosa, dos, es primero aplicar la inversión circular sobre el círculo unitario y luego conjugamos, ¿no? Luego reflejamos con respecto del eje real. Estas dos transformaciones son un caso, bueno, la primera es la inversión circular con respecto del círculo unitario y la segunda es una reflexión, pero pues habíamos dicho que cuando la circunferencia generalizada era una recta, la inversión circular era pues reflejar sobre ella, ¿no? Entonces, la transformación que a cada z lo manda a 1 entre z es primero aplicar esta cosa y luego aplicar esta cosa de aquí. Ok, entonces vamos a ver por qué. ¿Alguien se acuerda de cómo era la... Ok, entonces, pues, la inversión con respecto del círculo unitario aplicado a un complejo z, esto, ¿alguien sabe, se acuerda cómo calcular la regla de correspondencia de esa cosa? O sea, teníamos una formulita ahí que nunca habíamos utilizado. Nada más la demostré, ¿no? O sea, una fórmula que te daba la inversión el inverso de un punto con respecto de un círculo en función del radio, de la circunferencia y el centro. ¿Sí se acuerdan de esa formulita? Utilizando esa formulita, ¿cuál sería la regla de correspondencia de esta cosa de aquí? Quedaría como uno sobre el conjugado de z. Exactamente, muy bien. Yo pensé que nadie lo iba a decir. Sí, exacto. Queda 1 entre z conjugado. Y entonces, pues si yo aplico estas dos, primero esta y luego esta, me va a quedar la transformación 1 entre z, ¿no? Pues entonces, la inversión con respecto de es ahí. La inversión con respecto de S1 compuesto con la reflexión sobre R, que ya vimos que es un tipo de inversión circular, según lo que dijimos, pues es 1 entre Z conjugado, y eso me queda 1 entre Z, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, y pues esta cosa, o sea, bueno, este es anticonforme y este es anticonforme. La composición de dos cosas que invierten orientación preserva orientación. Y además es manda círculos generalizados en círculos generalizados, pues porque cada una de las componentes pues hace lo mismo, ¿no? O sea, las dos por ser inversiones hacen lo mismo. Y el hecho de que las dos inviertan orientación hace que la composición preserve la orientación. Ajá. Entonces, pues por lo tanto, 2 es conforme y manda CG en CG. Ok, bueno, nada más para no dejarlo, bueno, ya vamos a concluir, ¿no? Por lo tanto, pues M, que es composición de las 4 transformaciones que vimos, pues es conforme. Y manda CG en CG. Ok, entonces bueno, nada más para no dejarlo así de lado, vamos a visualizar qué le hace la transformación 1 entre Z a los puntos del plano, ¿no? Si este es ese 1, si ese circulito de ahí es el círculo unitario,
digamos, yo me tomo un complejo Z aquí. Lo primero que dije que hacía la transformación es invertir con respecto de ese 1 y luego reflejar con respecto del eje real, ¿no? Entonces, pues si me tomo ese punto, Z, cuando invierto con respecto del círculo unitario, pues va a dar a este puntito de aquí, ahí, a este puntito de aquí que sería 1 entre Z conjugado. Y luego reflejo con respecto del eje real y pues me quedaría 1 entre Z, ¿no? Entonces, pues sí, primero reflejo o invierto con respecto del círculo unitario, obtengo 1 entre Z conjugado, y luego reflejo con respecto del eje real y pues obtengo 1 entre Z, ¿no? Entonces, eso sería lo que le haría al plano. Oh, bueno, y bueno, aquí porque me tomé el punto fuera del círculo, ¿no? Si me lo hubiera tomado dentro del círculo unitario, lo que pasaría sería que invierto, entonces invierto el punto y pues voy a dar acá afuera y luego reflejo con respecto del eje real. Pues me quedaría como por acá abajo, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, si se fijan, esta es una forma de visualizar lo que hace la función que a cada complejo le asocia su inverso multiplicativo, lo manda a un complejo de módulo más chiquito, bueno, de módulo, donde el módulo es su recíproco del módulo original y donde el argumento es menos el argumento del complejo que tenía, el argumento que tenía el complejo originalmente, ¿no? Y pues eso tiene todo el sentido del mundo, porque cuando yo multiplico los complejos, me tiene que dar uno y me tiene que dar un complejo que tiene módulo 1. Por eso los módulos tienen que ser recíprocos y por eso los argumentos, y bueno, y me quedan reflejados con respecto del eje real porque los argumentos me tienen que sumar el argumento de 1, que es 0. Ok. Bueno, preguntas hasta aquí. No sé cómo vamos de tiempo. Ya casi se acaba el tiempo. Preguntas hasta aquí. Esta parte es o sea, esta propiedad de que mandan círculos en círculos, bueno, círculos generalizados. En círculos generalizados es, pues, bueno, no sé si es la más importante, pero sí es de las más importantes, ¿no? Porque pues ya está bien definido los objetos con los que vamos a trabajar, ¿no? Las curvas van a ser círculos generalizados y las transformaciones que vamos a utilizar pues van a ser inversiones y transformaciones de medios. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Por qué la amplitud era conforme? ¿Por qué el amplitud es conforme? Ujú. O sea, el que preserva los ángulos y la orientación, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, ok, sí, va. A ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces, un amplitud, vamos a ponerlo así, ¿no? A, A de, A de Z. A ver, vamos a ver, ok. Vamos a definir la transformación del plano complejo extendido en sí mismo como A de Z, pues va a ser igual a alfa por Z, donde alfa es un complejo, ¿no? Arbitrario. Y A de infinito, pues va a ser infinito. Ok, entonces ese va a ser un amplitud, ¿no? O sea, esta cosa es un amplitud. Bueno, sí, bueno, vamos a dejarlo así, pero a lo mejor, o sea, bueno, lo que pasa es que aquí estás expandiendo y rotando con respecto del origen, ¿no? Pudiera ser que quisieras expandir y rotar con respecto a otro punto,
pero creo que lo que vamos a hacer aquí en el curso solamente vamos a necesitar que eso pase con respecto del 0. Entonces vamos a dejarlo así. Si lo quieres definir para un punto que no es el 0, pues ahí se las ingenian. Pues eso ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? O sea, tenemos que trasladar amplitud. O sea, tenemos que trasladar al origen amplitud y luego regresar, ¿no? Vamos a dejarlo así para este caso. Ajá. Entonces, bueno, lo que me interesa es básicamente ver qué pasa con esta expresión de aquí, ¿no? O sea, lo del infinito es nada más para poderlo definir en todo el plano complejo extendido, pero lo que me interesa es ver lo que pasa aquí. Entonces, ajá. O sea, el complejo alfa sería, según la fórmula de Euler, R por E a la I teta multiplicando al complejo Z, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú multipliques, pues, o sea, esto es, ¿qué? Es rotar a Z por un ángulo teta, ¿no? Alrededor del 0 y luego expandirlo. Entonces, a ver, vamos a decirlo así, ¿no? A Z primero lo rotas, digamos, alrededor del 0 un ángulo teta y después expandes el módulo, ¿no? O lo contraes dependiendo de cómo sea R, de cómo sea el módulo de este complejo alfa. Entonces, a ver si alfa es igual a R por E a la I teta, entonces pasa esto, ¿no? Ajá. Esto es R multiplicado por E a la I teta multiplicado por Z. Entonces, estas dos transformaciones, o sea, ajá, esta composición de estas dos transformaciones, pues es mi amplitude. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Ok. Entonces, la primera es una rotación. Es una isometría orientable. Entonces, pues preserva distancias, preserva magnitudes y preserva ángulos, por lo tanto, ¿no? O sea, la primera, esta de aquí es orientable. Bueno, es conforme, ¿no? Eso es lo que queremos ver, ¿no? Que esta cosa es orientable, es conforme. La amplitud es conforme. Esta cosa es conforme. ¿Sí estás de acuerdo? Es una isometría orientable, ¿no? La primera. sí, Ok, y la segunda, esta de aquí, es una homotesia. Y la homotesia, según el ejercicio que ustedes van a hacer, es una composición de dos inversiones circulares. Las inversiones circulares preservan ángulos, la magnitud de los ángulos, pero invierten la orientación. Entonces, si tú aplicas dos inversiones circulares, estás volteando la orientación dos veces. Entonces, eso quiere decir que la está preservando y por lo tanto, pues es conforme. Porque va a preservar la magnitud del ángulo y va a preservar la orientación. ¿Sí? sí, ya mejor, sí. Entonces, las dos son conformes y pues por lo tanto la composición de ellas dos pues va a ser conforme, ¿no? Entonces, A es composición de dos conformes. Por lo tanto, es conforme. Entonces, o sea, hay que, bueno, yo no sé cómo sean los demás cursos que estén tomando. Yo me imagino, bueno, no sé, ¿no? La verdad no sé, no sé cómo sean los demás cursos que están tomando, pero una, pues una cualidad que a mí me gustaría que empiecen a considerar es esta posibilidad de argumentar conceptualmente y no tanto sintácticamente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que se puedan hablar de los objetos matemáticos en sí, de las cualidades que tienen y no tanto de pues, escribir una cadena de símbolos que demuestre lo que quieren hacer, ¿no? Lo ideal es que puedan hacer las dos cosas, ¿no?
O sea, que puedan conceptualmente explicar por qué las cosas pasan. Y además, pues si es necesario, pues tener que escribirlo todo para que para que se pueda, para que se entienda, ¿no? Y digamos, en el caso de que no tengan la posibilidad de hablar con con un interlocutor al que quieran convencer, pues entonces sí lo tienen que escribir bien, ¿no? Pero la posibilidad de dominar conceptualmente las cosas, pues hace que, o sea, digamos, si yo tuviera que priorizar entre las dos, estas dos cosas que les acabo de decir, según yo, si ustedes dominan conceptualmente los objetos, pues después escribirlo, escribir pues una cadena de implicaciones lógica, pues no, va a ser menos difícil si lo hacen al revés. Si ustedes, digamos, priorizan la escritura antes que el entendimiento conceptual de las cosas, ¿no? Ok, bueno, ya tenemos este teorema y lo que seguiría sería hablar, lo que les comenté ayer, hablar del lenguaje de matrices para transformaciones de Möbius y luego la clasificación. Entonces, bueno, eso, espero que eso lo podamos ver la próxima semana y si no, pues bueno, pues no importa, ¿no? Hay que irnos con calma. Está bien chicos, ¿algún comentario? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? Creo que no. Ok. Stop. Bueno, vamos a dejar de grabar. Profe,